días, qué gusto que nos acompañen esta mañana. Hoy es viernes 22 de agosto. Producción arranca con el grupo Nietzsche. Y Yanesi canta aquí a todo pulmón, porque bueno, yo le digo, Yanesi, la gente está en viernes. Y la verdad es que hay que darle un poquitico de alegría a la ciudadanía. En estas últimas jornadas, pues hemos visto preocupación, hay unas noticias horribles, el tema de la niña de los guandules es devastador. Y bueno, vamos a, en la medida de lo posible, también ponerle un poco de buena cara a esta jornada. Póngale buena cara a su día, sonríale a su vecino, incluso cuando en la jornada antes... ¿Por qué tú me ves, Federico? ¿Incluyendo el mío? Sí, al tuyo. Al tuyo, sonríele a tu vecino. Hay gente que pregunta si el vecino es real. No, es real, sí. ¿Es real? Es real, claro. Es real. Claro, Okay. es que es famoso. El es asunto famoso, es, eso sí. sonríele quien usted crea que merece una sonrisita. Del paso. Si usted está manejando así como muy apurado, dele el paso. Bríndele un cafecito Cora a su tía, a su prima, a su sobrina, aunque le hayan dicho algo que a usted no le haya gustado. Todas esas cosas le hacen a usted, no a los demás, a usted, la vida también más grata. Así uno puede arrancar y hacer un switch distinto a la mañana. Amigos, hoy es el Día Mundial del Folclor. Deberíamos tener acá hoy a Xiomara Fortuna o Kelvin. Caramba, estate pendiente de ese calendario, a ver si coincidimos. Me encantaría tener a Xiomara Fortuna acá en el programa. También es Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias. Por cierto, hay una carta de la que vamos a hablar hoy, un poquitico más adelante. El presidente de la República ha pedido a la dirigencia de su partido suspender el acto que estaba previsto para el día de hoy y que buscaba celebrar los 5 años del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Es una carta que la vamos a leer en detalle más adelante para no abundar demasiado en esta parte del programa. El dato bueno es que ha venido el director de la FAO, es el economista jefe realmente de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, Máximo Torero. Lo menciono con todas sus letras y todos sus nombres porque es una buena noticia la que le da al país y habla de que la subalimentación pasó de 8.7% en 2019 al 3.6% en el 2025. Según esos datos de la FAO, que son los mismos que del Banco Central, eso es cierto, pues podríamos salir de este escenario el próximo año, el estado de la peor escala en el tema de la alimentación. Así que es una buena noticia para el país. Mientras tanto, en Gaza, bueno, Naciones Unidas ha dicho que ese país ha entrado oficialmente, que la Franja de Gaza ha entrado oficialmente en hambruna. Eso tiene una respuesta por parte del gobierno israelí, de Benjamín Netanyahu, que ha dicho que esa declaración está sostenida sobre las mentiras de Hamás. Y incluso coincide con la decisión del gobierno israelí de realizar nuevas intervenciones militares en territorios que hasta ahora no habían sido intervenidos. Según, sí, cifras de Hamás, que es esta organización terrorista que controla el territorio gazatí, la cantidad de víctimas supera las 62.000. Según Israel, el número es otro, pero también ahí queda una imprecisión. Vamos a seguir hablando de víctimas así, con números, como si nada. Y usted puede desdecirse, usted puede decir, no, eso no es hambruna. Pero ante las imágenes y ante la devastación, uno puede pensar que eso no es para nada algo que se aleja de ese concepto. Tiene connotaciones. Los términos hambruna, los términos genocidio, todas esas connotaciones cuando uno quiere, porque están cargadas de contenido. Y un pueblo como el pueblo israelí comprende que esas connotaciones asociadas a la acción del gobierno de Netanyahu, pues por supuesto le ha valido que una parte importante de la opinión pública internacional haya dicho ya está bueno esta guerra. Yo creo que ya está bueno de la guerra en total sentido, pero mientras tanto el gobierno israelí va a continuar con sus acciones. Hamás sigue, repito, operando
en el territorio gazatí, las víctimas siguen creciendo y en el Estado de Israel también hay protestas, porque eso sí hay que destacarlo. Frente a una organización terrorista, radical, asesina como Hamas, en Israel, aunque a mí me parece que se les ha ido la mano por mucho con el tema de Gaza, hay una democracia. Ahora hay que ver si esa democracia realmente funciona para tratar de evitar que esa escalada continúe. Federico, Yanesi, buen día también para Héctor Martín. Muy buenos días, Catherine, buenos días, Federico, Yanesi, a todos los televidentes, a todos los que nos sintonizan por las distintas plataformas. Hoy viernes 22 de agosto, el último fin de semana, inicia el último fin de semana antes del inicio del año escolar. Hay alguna gente, no me ha pasado a mí, pero he visto alguna gente quejándose de que ya se están viendo tapones. Eso nada más por el anuncio. Ay, sí, es que ya empezaron las clases. Sí, ahora es la real prueba del plan, ¿cómo es? RD se mueve. RD se mueve. Lo que ocurre es que la fecha oficial del inicio de clases es el próximo lunes 25, pero durante toda esta semana hay algunos colegios que han estado abriendo sus puertas. Es decir, la fecha oficial, que es la que establece el Ministerio de Educación para las escuelas públicas, algunos colegios se adhieren a ese programa, a ese calendario, pero no todos. Hay muchos colegios que ya han estado, durante toda esta semana, han estado reanudando, iniciando el año escolar. Entonces, por eso ya algunas señales, algunos taponcitos se están viendo en la ciudad. Un acto muy hermoso, muy emotivo ayer para anunciar las primeras becas del Fondo Alexandra Grullón. Muy hermoso, muy emotivo ese acto, ese fondo que va a ser está presidido por la señora Melba Segura de Grullón, cuenta con un consejo directivo compuesto por el doctor Mito Ray Guevara, el doctor Servio Tulio Castaños, Fernando Hasbún y Ariel Ramos, entre otros. Así que una iniciativa muy bonita. Y sobre todo en ese acto, esos discursos de Servio Tulio Castaños. Don Milton Ray no pudo estar presente y envió también un discurso que fue leída por la presentadora. También con palabras muy emotivas para esta iniciativa que hay que resaltar y que va a ser muy útil. Qué bueno que se esté pensando, a pesar de esta gran tragedia en la que Alexandra Grullón fue una de las víctimas, qué bueno que se piense en sacar una parte positiva, una parte útil y que va a beneficiar a muchos jóvenes. Sobre la suspensión del acto del PRM, como decía Catherine, vamos a hablar más adelante de ese tema, pero yo solo quiero decir que es la crónica de una suspensión anunciada, porque durante toda esta semana no se mencionó para nada ese acto. En la semana anterior se promovió mucho la fecha del 17, del domingo 17, para realizar el acto. Hubo ruedas de prensa, hubo promoción en las redes sociales. Ayer llegó la convocatoria de nuevo, pero no se habló nada la semana y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, tiene varios días en Japón. O sea, había varias señales de que no había condiciones y la condición principal es que no había ambiente para este acto, que es una especie de celebración, porque es por los 5 años, se concibió así como una celebración, una especie de rendición de cuentas iba a presentar el presidente, pero se supone que el ánimo era de celebración. Ahora mismo hay temas, sobre todo el tema de los apagones, y no hay ánimo, no hay ambiente para celebración. Por eso yo pensé que no se iba a dar durante toda la semana, no se habló de ese acto. Y el presidente del partido, que es también ministro de la presidencia, el presidente del PRM, está en Japón, me parece que todavía está en Japón, tiene varios días allá. O sea, había varias señales de que ese acto no se iba a dar. Y finalmente eso fue lo que se dio. Había 2 escenarios y los 2 eran malos. Realizar el acto, insistir en hacerlo, era una decisión difícil y también era difícil desmontarlo, suspenderlo, pero se optó por la mejor decisión en este caso, o la menos mala, Federico.
Buenos días, Héctor. Gracias. Buenos días, Catherine Yanesi, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan. 22 de agosto, gracias por la oportunidad de estar en sus hogares. Y a Dios sean las gracias por permitirnos otro día más. Un día como hoy de 1844, el bandido, sinvergüenza y traidor de Pedro Santana declaró traidores a la patria a Duarte, Sánchez y Mella y los expulsó de por vida de la república que Duarte fundó. Eso se lo recordamos a los que defienden la presencia de ese sinvergüenza en el Panteón Nacional, que debería estar no solo en la letrina de la historia, sino en otra más factual. Y eso va porque hoy viernes. En Ucrania, el presidente Zelensky manifiesta sus dudas con relación a la realización de la cumbre de paz con el presidente Putin, a pesar de la apertura a la manera rusa que se está haciendo desde la diplomacia de Moscú. Zelensky tiene dudas con relación a eso, sin embargo está abierto, y qué bueno que el presidente Zelensky está abierto a reunirse con Putin. Se está hablando de que pueda ser en Suiza, en Austria o en Turquía. Lo bueno es que no se descarta que en 2 semanas, dicho por boca de Zelensky, a más tardar se reúna con Putin, aunque previamente, y es lo correcto, se reúna con todos sus aliados para definir cuáles son el punto crítico, que ya no es territorio, sino garantías para Ucrania. Lo de Colombia, señores, 2 atentados militares, uno enfrente de una base militar, un atentado porque lo ponen como una noticia que pasa así por debajo del radar. Tumbaron un helicóptero con un dron cargado de explosivos. ¿Cuánto cuesta un dron? ¿Cuánto cuesta un helicóptero? 8 muertos en el helicóptero y 8 heridos con un dron. Eso nos debe llamar, sobre todo porque de aquel lado hay drones ya volando. Eso nos dice un poco la asimetría de las nuevas guerras híbridas que se están librando. Pero lo más importante, fuera de un análisis militar, desde el punto de vista militar, es cómo la paz se está quebrando en el vecino país, cómo la sensación de inseguridad ciudadana, felizmente superada hace varios años, ha vuelto a retrotraerse, al punto tal que el presidente Petro dice, señalo, he tomado una decisión. Nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y la disidencia de Iván Mordisco son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas. Ese parece un discurso dicho por Donald Trump. Pero lo está diciendo Petro, que es vecino de Venezuela, a quien ya le montaron el discurso. Eso se llama poner la barba en remojo. En Estados Unidos anuncia el gobierno que van a proceder a la revisión de más de 55 millones de visas expedidas, probablemente las que usted y yo tengamos en nuestro pasaporte, para hacer una auditoría de si todas las personas que al día de hoy cuentan con una visa en su momento regularmente expedida, porque regularmente se cumplieron con los requisitos en ese momento, ellos detectar si al día de hoy, a posteriori de la emisión de la visa, usted y los que tienen una visa puedan todavía seguir siendo elegibles. Es decir, lo que está interpretando el gobierno de los Estados Unidos, y creo que tiene razón, es que la elegibilidad para entrar a su territorio, que se expresa a través de la expedición de una visa, no es un momento frisado en el tiempo cuando se la dieron a usted hace 2, 3, 4 años, sino que debe ser una condición permanente. Se puede estar en contra, se puede estar a favor, pero me permito recordar, porque nosotros hacemos mucho uso de ese argumento, de que la política migratoria de un Estado es una de las máximas expresiones de su soberanía. Aplica para República Dominicana con Haití y aplica para Estados Unidos con el resto del mundo. En el día de ayer el presupuesto de la República reformulado fue entregado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el viceministro de Presupuesto, José Rijo. Fueron al Congreso a llevar un presupuesto que estuvimos comentando el día de ayer, que las mayores partidas de recursos reorganizados y adicionales a las asignadas el año pasado la tendrán el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud Pública. Acelerar la inversión y sobre todo en materia de salud y en materia de infraestructura. Qué bueno, a pocos meses desde que acaba el año, el desafío entonces no será el dinero, el desafío será no echarle la culpa a la 340 como siempre. Bueno, ya no es 340 porque ya le cambiaron el nombre, ahora ni me sé, la nueva ley de contrataciones públicas, y acelerar procesos. Y eso no se llama legislación, eso se llama gestión.
A propósito de lo que decía Héctor de los tapones, el gabinete de transporte de RD se reunió ayer en pleno y dijeron que iban a hacer una serie de medidas, estuve viendo las pinceladas, con relación a enfrentar los nudos, esos nudos en torno a más de 20 colegios identificados que realmente a la hora de entrada y a la hora de salida complican todo el perímetro circundante y, por qué no decirlo, todo el casco de Santo Domingo. Qué bueno que se socialice eso, que se ponga sobre la mesa la medida y que se le comuniquen a la población de esos colegios para que puedan ser partícipes de las soluciones. La FAO destacó que aquí hay menos hambre, que República Dominicana en el 2026 podría salir del mapa del hambre, y al respecto dijo que el hambre se redujo de 11.6 en el periodo 2010-2012 a 3.6 en el periodo 2022-2024. Aunque esto estamos hablando de grandes números, también siguen siendo grandes noticias, porque salir del mapa del hambre es una aspiración y un derecho legítimo de todos los pueblos. La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló 39 adjudicaciones en el INAVIE y detectó serias irregularidades y le dijo a la Procuraduría que investigara, y nosotros también estamos de acuerdo con eso. Y finalmente, aunque mi compañera Yanesi seguramente que lo abundará, la suspensión, como decía Héctor, del acto de rendición de cuentas del quinquenio del PRM era crónica de una suspensión anunciada. Y por cierto, el presidente del PRM, José Paliza, sabía hace más de un mes que iba a ir a Osaka, en Japón. Entonces, cuando decidieron el PRM hacer ese evento de entrada, lo iban a hacer sin el presidente del PRM. Bueno, en el PRM dan para eso y para más. Buenos días. Buenos días, Federico, Catherine, Héctor, a todos ustedes. Por supuesto, lo primero es agradecer a Dios la oportunidad de este nuevo amanecer y de poder iniciar la jornada de hoy viernes, ya cerrando la semana, junto a ustedes que nos sintonizan desde sus hogares y otras plataformas, por supuesto, como cdn.com.do, en la que pueden vernos en Despierta con CDN. Un resumen bastante amplio que han hecho los compañeros sobre las principales informaciones del día. Recordar que este fin de semana es la actividad como una iniciativa de la Alcaldía del Distrito Nacional del intercambio de plásticos por escolares, porque también en enero se hace intercambio de plásticos por juguetes. Para el inicio del año escolar es el intercambio por útiles escolares de plásticos, y es una iniciativa que se hace conjuntamente con la Dirección General de Aduanas y otras instituciones del sector público y privado que se integran a esta iniciativa. Así que felicidades, es el próximo domingo y qué bueno que esto pueda llegar a los niños de los sectores más necesitados, que necesitan siempre la mano amiga de quienes se las puedan dar. Así que felicidades, es la 5ª edición, creo, de esta iniciativa. Pues solo agregar a todo lo que ustedes han dicho con relación al tema de la suspensión del evento del Partido Revolucionario Moderno, pautado primero para el 17 y que se suspendió por una justificación de que habría mucha lluvia por el huracán Erin, que tuvo los efectos indirectos en el país el pasado fin de semana. Solo en esta parte, porque es un tema que vamos a tratar más adelante, decir que el PRM está huérfano de defensa. Nadie ha salido a defender, a dar la cara, ni por el gobierno ni por el partido en estos días de crisis, por una tanda de apagones, críticas por las precariedades que se han evidenciado al inicio del año escolar. Lo último es incluso la suspensión de otras 15 adjudicaciones por parte de compras y contrataciones públicas para la compra de insumos que se utilizarían para el inicio del año escolar en la administración del INAVIE. Y esto no es una denuncia de la oposición, es el propio gobierno el que está poniendo en evidencia las deficiencias o las irregularidades que caracterizan las compras para suplir las necesidades del sector estudiantil en las escuelas públicas. Entonces, ¿dónde está la defensa, la línea de defensa del gobierno? ¿Dónde está la línea de defensa
del Partido Revolucionario Moderno para salir al menos a explicarle a la población lo que está ocurriendo. Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, es la secretaria general del PRM. Y dicho sea de paso, la Secretaría General de los partidos, especialmente cuando están en el gobierno, siempre llevan la voz cantante de la defensa, de asumir la línea discursiva, de dar la cara a la población cuando los gobiernos necesitan que los defiendan. Pero esto no está ocurriendo. ¿Dónde está Carolina Mejía, que es la secretaria general del PRM? José Ignacio Paliza saca un poco más la cara, pero lo hace de manera esporádica, conveniente, circunstancial, no de manera constante. Yo creo que además del propio gobierno, el PRM, necesita articular una línea de defensa o de explicarle a la población lo que está ocurriendo, porque no puede ser que el presidente siga recibiendo tantas situaciones, enfrentándolo todo y para desgastarse aún más. No importa qué bueno sea el gobierno, en esta etapa a este y a todos los gobiernos le toca el desgaste y lidiar con la fatiga, el cansancio de la población, y para eso hay que tener una estrategia articulada. Hasta ahora al PRM no se le observa, no está en eso. Y desde la oposición, solo ya para presentar a nuestra querida compañera Raiza Álvarez, que está lista para presentar lo que traen las portadas del día de hoy del Caribe y CDN, solo decir que ya hay 6 movimientos de apoyo a la candidatura de Leonel Fernández para las elecciones del 2028. Buenos días, Raiza. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a todos nuestros televidentes y, por supuesto, a aquellos que nos sintonizan o nos ven a través de sus redes sociales. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con la República Dominicana, que reduce la subalimentación al 3.6% en el 2025. En otra información, Magín Díaz, ministro de Hacienda, y José Rijo Presbot, director de presupuestos, que se unirán con la Comisión Especial de Diputados a cargo del proyecto de modificación del presupuesto general del Estado. Continuamos con el presidente Luis Abinader, quien pidió al PRM suspender el acto de este viernes y exhorta no hayan distracciones. Y cerramos las notas de portada con el lanzamiento del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón para otorgar becas a hijos de las víctimas de la tragedia del Jet Set. En la contraportada hablamos de deportes y de la velocista dominicana Lirangi Alonso, que se impuso en los 200 metros planos de los Panam juveniles, conquistando el oro, rompiendo récord y clasificando a Lima 2027. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las informaciones más importantes del país y el mundo, como esta del PRM, que decidió suspender ya a totalidad el acto de celebración de los 5 años de gestión a solicitud del presidente Abinader. Además, abordamos la situación de las escuelas para el inicio del año escolar y cómo recibirán las clases los niños del Distrito Nacional. Cerramos las notas de CDN Digital con el atentado con dron de la guerrilla en Colombia, donde al menos 8 murieron. Así que les invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do y además adquiera un ejemplar del periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. Es todo de mi parte. Les invitamos a que continúen en sintonía con Despierta con CDN. Vamos a ver cómo está el tiempo para hoy viernes y parte del fin de semana. Adelante, profesor Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos muy atentos a la evolución de un disturbio que podría convertirse en una depresión o en una tormenta durante las próximas 24 a 48 horas. Estamos hablando de este sistema meteorológico que se mueve ya muy cerca de las Antillas Menores, con tendencia a moverse hacia el oeste-noroeste y posteriormente hacia el noroeste. No hay amenaza de impacto directo ni en Puerto Rico ni en República Dominicana, pero este sistema se moverá al noreste de nuestra región, aproximadamente a unos 700 kilómetros de distancia del territorio dominicano.
estará impulsando nubosidad desde el Atlántico hasta nuestra región y también estará uniéndose a los efectos de una onda tropical que avanzará durante los próximos días por aguas del Mar Caribe. Por lo tanto, ya a partir de mañana incrementará el potencial de lluvias en diferentes zonas de República Dominicana, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Detrás viene otro sistema atmosférico que tiene posibilidades también de convertirse en una depresión tropical en el Atlántico Central. Y mientras tanto nos encontramos bajo los efectos de una nube sahariana. Así que vamos a estar muy atentos. Hoy tendremos una sensación muy calurosa en todo el territorio nacional. Escasas precipitaciones se esperan durante las próximas horas. Mientras tanto, ya para esta tarde, la nube sahariana empezará a alejarse del territorio nacional. Así estarán entrando fragmentos nubosos hasta nuestro país y desde esta noche podrían desarrollarse algunas lluvias asociadas a este sistema meteorológico. Vamos a tener un fin de semana lluvioso en varias provincias, también con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. El huracán Erin sigue alejándose de nuestra región y moviéndose hacia el Atlántico Norte. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Ahí está el informe. Gracias, profesor. Vamos a la pausa. 7:39 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Leemos brevemente para ustedes los mensajes que están allí desde temprano en Facebook Live. Nos encanta que sea así. Cristian Segura manda muy buenos días. Feliz viernes. Un saludo para Catherine. Dice que me queda lindo ese amarillo de las águilas ibaeñas. Ay, yo sabía. Yo era nada más para Federico, para ver qué decía él. Ni se ha inmutado. Eso quiere decir que todavía me quiere. Espérate, voy a utilizar la teoría de Paliza. Águilas ibaeñas, ¿qué es eso? ¿Pero de qué tú estás hablando? Y yo voy a utilizar la herramienta de Iván. Yo te he visto a ti con aguilucha. Ah, no, siempre. Siempre. Yo a ti te he visto con aguilucha, así que bueno. Está José Roberto Ventura Guzmán diciendo, Yanesi, tú estás siempre bella también. Qué lindo, gracias. ¿Qué pasó, Flaco? Flaco. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Flaco? Broadway Johan dice, muy buenos días. Juan Durán dice, nada funciona. Héctor Franco, desde mi observatorio de mi paradisíaca comunidad de Manuel Bueno. Ay, mi gente de allá, hola. Dice, le sugiero al expresidente que no ofrezca datos emocionales de precios de algunos alimentos, ya que además de exagerados, son falsos. Y eso acentúa su tasa de rechazo en el electorado. Busque asesoría que no induzca a falsos datos. Héctor Franco le entra hoy al expresidente Fernández. A ver, por acá está Yossi Martínez, nos manda muy buenos días. Hola, Yossi. También Francisco Marte con nosotros. Mayra Silverio. También está Delio Samuel Marmolejos Frica. Gracias, Delio. Un abrazo para ti. Alejandro Ramírez, buenos días. Lluvia de bendiciones desde Suiza. Pedro Celestino Rodríguez está en Mao. Y también Johnny Díaz, que nos felicita por el aniversario. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Son las 7:41 minutos de la mañana. Bueno, entrando en el orden de noticias, señalar que el presidente Luis Abinader reafirmó su preocupación por los constantes apagones que recibe la población, al tiempo de explicar la situación, que la misma se debe a 3 factores. Raiza Álvarez nos amplía esta información. Mientras la población está al grito por los constantes apagones que han provocado que en algunas localidades se recurra nuevamente a la quema de neumáticos, el presidente de la República, Luis Abinader, atribuyó las interrupciones en el servicio a 3 factores. Primero, la tardanza en el inicio de operaciones de 600 megas, que van a empezar paulatinamente a partir del próximo mes de septiembre a entrar en un aumento de la demanda inusitado. Como yo les dije, en la semana pasada llegó a 4.000 megas la demanda. Para que ustedes tengan una idea, en el 2020, en agosto del 2020, la demanda máxima era de 2.730 aproximadamente y hoy es de 4.000. Y tercero, algunas plantas que han salido por temas de mantenimiento, que hemos ido trabajando para poder integrarla, pero también ahora, porque la verdad que todo llega al mismo momento, viene el tema del sargazo. Por ejemplo, ayer estaban fuera unos 150 megas por tema del sargazo.
Dijo estar consciente de la molestia que esta situación causa a los ciudadanos y que este miércoles, en el peor de los momentos, se estaba ofreciendo un 91% de la luz. Por ejemplo, ayer, en el peor de los momentos, estábamos ofreciendo un 91% de luz en el país, según las estadísticas y según el organismo coordinador. Lo que usted puede estar seguro es que estamos conscientes, estamos muy preocupados por ese tema y estamos trabajando día a día para solucionarlo lo antes posible dentro de las posibilidades. Al ser abordado sobre el pedimento de algunos legisladores donde piden la destitución de Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad, el primer mandatario solo dijo que están trabajando y tomando las medidas. Raiza Álvarez, CDN. Bueno, el presidente está respondiendo en primera línea a las preocupaciones y a lo evidente de una situación que no se puede esconder ni mucho menos negar, que son los apagones que están golpeando a la población en coincidencia con el periodo del verano, desde luego. El tema es si tiene que tener cuidado el gobierno, en primer lugar de cuidar al presidente y de no exponerlo a hablar sobre un tema que hay muy pocos argumentos que puedan no convencer desde la perspectiva de la logicidad de los argumentos, sino de calmar el sentir, la frustración de un pueblo que legítimamente, pues independientemente de si se pague o no la luz, y fueron los políticos los que acostumbraron al dominicano a no pagar la luz. Ojo, fueron los políticos los que acostumbraron y acostumbran al pueblo dominicano a no pagar la luz, pero el que se acostumbra a lo bueno difícilmente se desacostumbra hacia lo malo. Y las explicaciones no pueden ni deben de ser matemáticas. Los porcentajes no lo entiende la gente lo único que entiende es la realidad de su individualidad. 95, 97, 98, 3.800 megas, 4.000 megas, nadie entiende de eso. La gente lo único que quiere es ver luz en su casa, tomarse un vaso de agua fría, prender el abanico y cargar su celular, ni siquiera prender la televisión. Es lo que van a ver, lo van a ver en el celular. Entonces, tomen nota de eso, porque las palabras meses, 5, 6, las afirmaciones maximalistas de lo antes posible, estamos trabajando, y todo eso ya son recetas gastadas en el argumentario de los políticos dominicanos. Y todas las medidas que tienen que solucionar este déficit que hoy, 22 de agosto, estamos viviendo, para que dentro de 5 meses estén resueltas, debieron de haber empezado hace un año. Esperamos que así haya sido. Bueno, y sobre ese mismo tema, dirigentes políticos de la Fuerza del Pueblo y residentes en el sector de Villamella han pedido declarar el sistema eléctrico nacional en estado de emergencia. Deison Ovalles hizo una historia sobre esto, vamos a verla. Desesperados dicen estar los residentes del proyecto Profesor Juan Bosch y los guaricanos en Villamella por la prolongada interrupción en el sistema energético. Tenía 2 días sin luz en mi casa y yo no dormía. Allá nadie dormía, nadie. Yo estoy de acuerdo que el país se declare en emergencia por salud, porque es que esto es insoportable, esto no lo aguanta nadie. Entonces aquí se está yendo mucho la luz, de noche se va y dura la noche entera y uno ahogándose. Que uno no duerme con estos calores, demasiado calor, esos apagones, y entonces salen los mosquitos, es difícil, porque hay muchos mosquitos aquí en el edificio también, entonces uno no puede dormir. Dicen que por la situación no pueden dormir ni conservar los alimentos. Agregan también que temen salir de noche por la oscuridad. Uno no puede hacer nada, oficio. Mira, yo tengo ese niño convaleciente, sin luz, se va a las 11 y pico de la noche y llega a las 5 y a las 6 de la mañana. Y entonces la luz carísima, de 6.000, 7.000, 8.000 pesos, de ahí no baja. En mi casa no baja de ese precio, todos los meses, como que uno tiene un negocio. Si no hay luz, la delincuencia, no hay quien pueda con la delincuencia, porque de cada callejón te sale cualquier maleante y te quita todo, porque tú no estás viendo. Entonces es un problema que hay con la luz. El país lo amerita eso. ¿El qué? Ese paro. Es un juego aquí esa vaina y la luz que llegando cara. Yo pago ahora mismo 2.000. Al ratico pago 7.000. El secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo y ex superintendente de Electricidad, Juan Gómez,
dijo que el país atraviesa un desplome sin precedentes en el servicio de distribución eléctrica. Que el gobierno declare de emergencia el sector eléctrico y asuma el compromiso contraído con el pueblo dominicano de realizar una buena gestión en las EDES. EDESTE informó a sus clientes de Villamella que 3 circuitos estarán fuera de servicio por la instalación de un poste para el tendido eléctrico. Deison Ovalles, CDN. Bueno, realmente no sé en qué ayudaría al problema que se declare en emergencia. Realmente estamos en emergencia, pero declararlo oficialmente en emergencia no sé realmente qué solución práctica o solución de inmediato podría tener al problema. Lo que sí está claro es que la gente necesita soluciones, la gente espera soluciones, la gente no quiere apagones. Como decía Federico, las explicaciones que uno le da seguimiento, o sea, hay un sector de la población pequeño al cual pertenecemos los periodistas, que le caemos atrás, le damos seguimiento a las razones, queremos saber por qué ocurre, qué es lo que pasa, cuál es el déficit, si fue falta de previsión, si fue una situación que se dio que no se esperaba. O sea, nosotros, los periodistas y quizá un sector muy reducido de la población, buscamos respuestas, pero la gente en sentido general lo que quiere es soluciones. La gente se ha desacostumbrado a los apagones o se ha acostumbrado al servicio de la energía como debe ser, estable. Eso es lo que ha ocurrido. Yo recuerdo que antes era muy normal que uno hablara de los apagones, de la duración que hay en tu sector, cuántas horas te están dando de luz. Así era que uno hablaba cuando estamos hablando, claro, de los tiempos en que había crisis permanente, lo que los apagones eran la regla y no la excepción, pero ya se supone que eso pasó. En ese momento uno a veces sabía, se fue la luz a la 1 de la tarde, bueno, viene a las 5, viene a las 6, uno se planificaba en función de eso, porque ya uno conocía más o menos cuál era, ya uno sabía qué era lo que le tocaba, qué era lo que le tocaba de luz y qué era lo que le tocaba de apagones, pero ya eso es una realidad que felizmente hemos dejado atrás. Yo recuerdo que aquí, por ejemplo, se normalizaron tanto los apagones que, señores, el doctor Balaguer, el presidente Balaguer llegó a ganar elecciones con el país apagado, o sea, llegó a ganar elecciones con crisis de suministro eléctrico, con muchos y apagones. fila en las bombas de gasolina. Sí, claro, eran otros tiempos, reitero. Además, primero, era Balaguer, ¿verdad? Era Balaguer, eran otros tiempos y Balaguer ganaba con un 30 y pico % las elecciones. O sea, era incluso otro parámetro, otro esquema. Pero los apagones, señores, hay que seguirlo diciendo. Ya la gente se desacostumbró a los apagones y paradójicamente los apagones tienen el poder de encender el país. Eso lo estamos viendo en algunos puntos del país, en el Cibao, sobre todo. O sea, en el Gran Santo Domingo, sobre todo en Santo Domingo Norte, uno ve las protestas. Es un problema al cual hay que buscarle solución inmediata. La gente ya se desprogramó y qué bueno que sea así. La gente se desacostumbró a los apagones. El dominicano ya no tiene eso como lo tenía antes, ya no normaliza, no acepta los apagones. Sí, y estoy de acuerdo contigo. Hace algunos días yo hacía el comentario y creo que lo digo, o sea, el error fue decir taxativamente el dominicano está acostumbrado al apagón, pero como para decir que eso no es algún tema nuevo. No es que la gente diga, es que aquí hay apagones todos los días. No, hace mucho tiempo, sí. Es cierto que la periodicidad de esas interrupciones eléctricas dejaron de ser noticia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay elementos en la receta del sistema eléctrico que siguen siendo los mismos, o sea, siguen habiendo problemas con las distribuidoras, el tema de la generación todavía resulta insuficiente, cada vez que se alcanza la barrera mínima de oferta en materia de generación,
pues evidentemente el país sigue creciendo, sube la demanda y volvemos a quedar abajo. Esa es una preocupación del gobierno del presidente Abinader, no de ahora, desde el día 1. Ayer hubo protestas, estoy viendo acá en Maimón, la de Maimón yo no la había visto, pero salieron a las calles y bloquearon incluso las carreteras. También en San Francisco de Macorís hubo protesta, quema de gomas. Esa situación sigue presentándose en distintos puntos del país. Yanesi me apunta que en muchas comunidades, sobre todo del Cibao. Entre tanto, el presidente de la República, Luis Abinader, ayer tarde se supo que le pidió a la dirigencia de su partido suspender el evento que tenía programado para el día de hoy. Y el presidente Abinader, aunque no explica exactamente cuáles son las razones, uno solamente tiene que leer entre líneas para comprender que el tema, por ejemplo, de los apagones, es la causa fundamental. No hay otra. Esta carta del presidente Abinader, fechada 21 de agosto, o sea, ayer, y que fue difundida en horas de la tarde avanzada. Si no me equivoco, eran más de las 7, era casi las 7 de la noche. Déjame, te voy a decir la hora. Dime la hora exacta. Sí, que en su cuenta de Twitter. Dice a las 8:05. 8:05, exacto. Dice textualmente: estimados compañeros y compañeras y compañeros, el verdadero sentido de liderazgo es cargar sobre nuestros hombros las preocupaciones de la gente y transformarlas en esperanza. Hoy la nación lo que nos pide es seguir enfocados en las soluciones. El tiempo de la política llegará, hoy es el tiempo del trabajo. Y por ese trabajo la nación sabrá que no le hemos fallado. Continúa, las preocupaciones de nuestra gente deben ser un llamado de acción a la acción diligente, un recordatorio de que la política solo vale si sirve al bienestar cotidiano de los ciudadanos. Ante esa realidad, siento que nuestra obligación es entregar cada minuto, cada esfuerzo y cada pensamiento a la tarea de resolver. Por ello, les pido que suspendamos la actividad prevista para mañana 22 de agosto, no porque falte entusiasmo en nuestras filas, sino porque sobra responsabilidad en nuestros corazones. Que el país vea en nosotros no un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo, hombro con hombro, en la búsqueda de soluciones. Ya llegará el día en que nos reunamos para conmemorar, y ese día será más luminoso, porque luminoso, vean esa palabra, luminoso, porque vendrá después de haber cumplido con nuestro deber. Hoy, en cambio, nos corresponde redoblar la labor silenciosa, perseverante y eficaz que honra la confianza depositada en nosotros. Hagamos que esta decisión sea una lección de grandeza, que la política se engrandece cuando se convierte en servicio y que la verdadera victoria es aliviar la carga de los dominicanos. Bueno, no tuvo que decir el presidente que es el tema eléctrico, pero es el tema eléctrico. Empiezo yo. Claro, hay que, al menos esta fue el pie de amigo para la suspensión del evento de este viernes. Me llama la atención que en la carta del presidente hay 3 negaciones. Los especialistas en la comunicación que me digan cómo se lee esto. No es especulativo. Textualmente, hay 3 negaciones durante la explicación del mandatario. Dice: la nación sabrá que no les hemos fallado. Estamos haciendo esta suspensión no porque falte entusiasmo. Que el país vea en nosotros no un partido. Esas negaciones reiterativas en la comunicación tienen una explicación. Yo no soy especialista en estos temas, pero advierto que el presidente está tratando de explicar algo que para mí no es otra cosa que hemos dicho, una mala racha del gobierno del presidente Luis Abinader, de todo su gobierno, y bueno, evidentemente el horno no tapa galletica, el horno no tapa celebración. La semana pasada se suspendió por las precipitaciones, por el huracán Erin, pero señores, no hubo ninguna calamidad, la verdad, como para que cualquiera pudiera decir hay que suspenderlo. Yo creo que es que quizás el ánimo no está demasiado bueno dentro del PRM. Al presidente no le luce decir tenemos el ánimo caído, tampoco. No le vamos a pedir peras al olmo. Y este fue el comunicado de ayer del PRM, que dice que informamos a la dirigencia y militancia que, acogiendo la solicitud que nos hiciera el compañero presidente Luis Abinader, esta Dirección Nacional ha suspendido el acto de celebración de los 5 años de gestión del gobierno, pautada para el día de mañana. Agradecemos su comprensión, nos mantenemos unidos trabajando por el país con la responsabilidad que nos caracteriza. Hay otro tema. Si hubiesen hecho la actividad, como quiera lo hubiesen criticado también. O sea, si hacen la actividad van a decir, el país a oscura y el PRM festejando. Bueno, yo creo que es una decisión oportuna. No estamos para celebración, no estamos en este momento para
enviar mensajes que terminan por dejar a la gente más incómoda de lo que ya de hecho las calles están hablando, con quema de gomas y neumáticos. El gobierno y el presidente Abinader ha dicho a trabajar, y el país le dice, pues denle, trabajen. Bueno, simplemente señalar, el presidente Luis Abinader, como todos los seres humanos, tiene muchos defectos y también muchas virtudes. Una de sus virtudes que mucha gente le critica es esa capacidad de reversar, de autocriticarse y de poder desdecirse en términos de política pública y decir simplemente, poner el oído en el corazón del pueblo y decir, no lo voy a hacer. Eso que él ha hecho, que es criticable o que no es criticable, dependiendo de qué usted piense, en el ámbito público, que ha sido una constante frente a medidas tributarias, medidas fiscales, toda la tonalidad, eso lo acaba de hacer en el ámbito partidario. Lo que ha funcionado en el Estado, el mismo patrón está funcionando en el ámbito partidario de la rectificación. La verdadera pregunta sería decir cómo se llegó y se pensó en planificar esto. De entrada, del formato del quinquenio, que es lo mismo que caerle atrás a los 10 años de Leonel Fernández en el año 2006, que todo el mundo en ese momento dijo, ¿cómo tú vas a celebrar 10 años si tú gobernaste 4 y ahora lleva 2? No, vamos a ponerle la concepción de década. Quinquenio suena bonito, cuatrienio no. Entonces, de entrada, en el diseño del formato del evento, hay un error de diseño que no le corresponde al presidente. Ojo, es un tema partidario. Uno, aquí podemos quizás ver, Yanesi, tú que hablas, tomar ahora la palabra, podemos ver quizás un cambio en la comunicación del gobierno, porque esto se planificó antes de los decretos del fin de semana. Esto viene rodando desde hace tiempo. Esto lo formuló y lo conceptualizó y lo teorizó otra persona. Y aquí se tomó una medida de comunicación, porque, por favor, producción, ya para terminar, pónganme el mapita que le puse. En el día de ayer, a pesar de que esto se canceló varias veces, cuando veamos este mapa, en el día de ayer yo estaba hablando con una persona que me decía que ahí, ayer en la mañana en Domingo Sabio, que no era donde se iba a hacer en primer lugar, que no era donde se iba a hacer en segundo lugar. Miren dónde está Domingo Sabio, el polideportivo. Ahora miren los 3 nombres que hay al lado de ese polideportivo. Claro. Entonces, en esos nombres que están ahí, ayer en la mañana estaban limpiando los remanentes de una goma que estaban quemando. Entonces van a llevar, ¿a quién se le ocurre meter al presidente ahí? En una zona altamente impactada por la tanda de apagones que estamos recibiendo. Fue una buena medida. María Auxiliadora. O sea, estamos hablando de los Guandulos y Guachupita. Claro. Y no estamos haciendo ninguna acusación con las personas que viven ahí decentes y dominicanos de trabajo. Estamos hablando que son personas que saben protestar y que protestan por su derecho y tienen derecho a hacerlo. Entonces, ir a la boca del lobo era una emboscada, era tener todos los números para tener un acto deslucido. Qué bueno que hubo cierta sensatez y recordarle al gobierno, ahora que cambiaron el equipo de comunicación y aparentemente estamos viendo ya los resultados de ese cambio, recordarle que en una guerra, los errores, todo el mundo comete errores. El verdadero error es no rectificar y no aprender de los errores. La planificación es una palabra que no solamente se aplica en el sector eléctrico, también en el sector partidario. ¿No? Bueno, déjame comentarles que esta suspensión para mí es como el certificado cuando tú te gradúas en improvisación, porque son 5 años, señores. Desde que se inició el gobierno, ahora va al ámbito partidario, porque este era un evento del PRM, pero para celebrar el gobierno. Es difícil dividir un partido de gobierno entre lo que es gobierno y el partido, imposible. Incluso el Partido de la Liberación Dominicana, en algún momento, cuando salió del gobierno, en el 2000, de su gobierno del 1996, aprobó que los miembros del comité político no iban a ser funcionarios. Ya ustedes saben si eso se cumplió o no. Entonces, es difícil dividir las tareas del gobierno de las del partido en cuanto al tema público, del manejo, porque los mismos dirigentes son los funcionarios, ¿verdad? Ahora, esto es una reiteración de que no se planifica, pero ya van 5 años. Van 5 años, entonces, ¿cuándo es que se va a aprender? ¿Cuándo es que se va a tener una puesta en escena de algo que aquí se planificó? Porque fíjense, si usted busca hace 4 semanales atrás, o 3,
el presidente Luis Abinader reconoció la carestía que hay en el país y que no hay circulante y que es un momento económicamente difícil para la familia dominicana. El pasado fin de semana, luego de cuando se inició la tanda de apagones, el presidente va a Punta Catalina y garantiza allí que el pasado domingo esta situación va a mejorar. No mejoró, siguen los apagones y siguen las protestas. Cómo se ha empañado el inicio del año escolar por temas, no por el debate que mantiene la educación dominicana, que es la calidad de la educación, no, por situaciones menores que reflejan incompetencia. Ahora se están suspendiendo compras, licitaciones que hizo INAVIE desde el año pasado y se están suspendiendo al inicio del año escolar. Aquí vino ayer Hidalgo y documentó, y yo no he visto que nadie del gobierno haya salido a decir que es mentira, que aquí hace un año se está dando clase en furgones y que la respuesta a la deficiencia de las aulas, que más de 200,000 niños todavía no han encontrado cupos, son espacios provisionales, aulas móviles. Entonces no es de calidad de educación que estamos hablando de que aquí no se planificó el año escolar para que pueda iniciar en las mejores condiciones posibles. Pero con ese escenario, aquí el PRM organizó un evento para celebrar los 5 años de la llegada al poder. ¿Había condiciones para eso? No. Entonces se evidencia una falta de sintonía tanto dentro del gobierno como del partido que gobierna, porque si el partido va mal, el gobierno, por supuesto, que también tiene que ir mal. Entonces, esto no es otra cosa que más de lo mismo que ha ocurrido. Y no me digan que pedir excusa está bien, sí está bien, pero para siempre, durante 8 años, yo creo que no. Ya es el momento de ir a la pausa. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora vamos a la Cátedra de Salud Mental de los viernes con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor José Miguel Gómez. Hoy nos trae el tema, cuidar la salud mental con el ChatGPT. Para mí, déjenme decirles, era cuidar la salud mental del ChatGPT. Yo lo había interpretado así, pero es otra cosa, doctor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, doctor. ¿Cómo está? Bien, relajado, hoy es viernes. Qué bueno, qué bueno. Viernes ya uno... Pero usted está muy elegante para ser viernes. Sí, me estoy cuidando. Como que va con un préstamo hoy. Doctor, ¿qué tema es ese? ¿Qué tema? ¿Sabe por qué estamos hablando hoy del tema de la inteligencia artificial? En el mundo entero se está tomando la decisión errónea de consultar a ChatGPT, a Géminis de Google, para tomar decisiones personales, para tomar decisiones trascendentales, para consultar los aspectos que tienen que ver con la salud mental. Sí. Y ya se está registrando de personas que han optado por dejar una pareja porque el ChatGPT lo recomienda. O hay adolescentes o adultos tempranos que se están yendo de su casa porque el ChatGPT sugiere algunas recomendaciones. Entonces, en República Dominicana ya hay psicólogos y psiquiatras que hemos estado discutiendo de pacientes que están yendo a la consulta y le están diciendo a uno, yo consulté con ChatGPT y me dijo que tenía depresión, que tenía estas complicaciones y vine a consultarla. Es decir, por eso quiero hablar hoy de este tema, de la salud mental a nivel mundial con el ChatGPT Gemini, lo que está pasando. Y quiero compartir estas informaciones. Miren, ¿quién alimenta a ChatGPT y a Gemini? Se alimenta de una data, de un algoritmo que usted, a través de su chat, sube, y cuando usted alimenta
algunos indicadores de hábitos que usted tiene. Esa data, pues lógicamente la inteligencia artificial, que tiene una velocidad mucho más grande que el cerebro y que puede almacenar informaciones de todo un contexto de redes, le va a dar una información que no es personalizada, que es generalizada. Pero el ChatGPT tiene las limitaciones de que no tiene un estudio sobre los indicadores de crianza de usted, no maneja el lenguaje extraverbal suyo, no tiene una experiencia clínica, terapéutica, sobre todo no tiene la capacidad de empatía emocional, no tiene la capacidad para indignarse, no le da resaca moral. Usted tiene una intervención en crisis que amerita porque tiene un pensamiento suicida, o tiene una conducta suicida, o tiene una depresión complicada. Entonces, esas informaciones clínicas sobre objetividades y cruces de comorbilidad de enfermedades, el ChatGPT no lo va a poder determinar ahí. Y sobre todo manejar la información no verbal de sus sentimientos y de su experiencia y de su crianza. Entonces, cuidadito con las personas que se están consultando a través del ChatGPT de Gemini y, sobre todo, buscando no solamente el diagnóstico, la información, sino buscando determinantes de qué van a hacer con su vida, con sus propósitos de vida, a través de la inteligencia artificial. Doctor, entonces usted está viendo, o sea, usted como psiquiatra está viendo ese fenómeno y en qué medida lo está viendo. Es decir, gente que se está habituando, se está acostumbrando a eso. Sí, hay gente que se levanta y consulta todos los días ChatGPT para tomar decisiones. Puede ser con un conflicto de pareja, puede ser con un conflicto de familia, por un conflicto interpersonal. Y los propósitos de vida, los planes de vida, los está consultando a través de la inteligencia artificial. Y ya yo estoy teniendo personas que han ido a la consulta buscando un diagnóstico o consultando una experiencia que había tenido con ChatGPT, que ChatGPT les recomendó determinadas cosas. Y esos son conceptos generales que maneja la inteligencia artificial, pero no para usted tomar decisiones con su vida. Doctor, ¿es relevante el caso de que alguien haya por lo menos decidido ir a consultar un psiquiatra, un profesional de manera personal, ya que le dé asistencia y orientación? Pero ¿y las personas que no lo hacen, entonces, que consultan a ChatGPT y toman la decisión y empiezan a ejecutar sin hacerlo el ejercicio que han hecho los casos que usted conoce? Ese es el riesgo que se tiene en la salud mental. Y como la salud mental está de moda a nivel mundial y hay más personas que tienen problemas de salud mental, en República Dominicana no es el 20%, es un poco más del 20% que tiene trastornos mentales, que necesita la asistencia y necesita la ayuda. Entonces, lo que le estoy solicitando a las personas es que no sustituyan los profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogos clínicos, que tienen una formación, que fueron a una universidad, que tienen una experiencia clínica, que pueden tener la habilidad y la capacidad para poder hacer el cruce horizontal desde el ambiente, la cultura, la crianza, los valores, todo el concepto para dar un tratamiento personalizado que no lo puede hacer la inteligencia artificial. Doctor, ¿y hasta qué punto el descansar en otro, y en este caso, porque cuando uno va a un terapeuta, un profesional de la salud, si bien es cierto que otro está interviniendo, hay una interactuación con ese otro.
y hay una guía profesional que hace que el paciente pueda con sus herramientas, sus razonamientos, llegar a una conclusión y tomar e implementar unas decisiones. Pero si aquí uno va interactuando, uno está recibiendo órdenes prácticamente. Entonces, en la medida que estamos recibiendo indicaciones o que ChatGPT no está interpretando lo que quiso decir fulano o fulano en una conversación de WhatsApp, ¿en qué medida a medio y largo plazo, o sobre todo a nivel de las nuevas generaciones, eso va anulando nuestra capacidad de empatía, de nuestro cableado neuronal para uno poder interactuar en una sociedad? Porque podemos estar en nuestra habitación interactuando, pero cuando salimos a la calle hay una sociedad esperándonos ahí afuera. Sí, mira, una vez, hace unos años, se criticó mucho que los muchachos en la escuela le ponían tarea e iban al rincón del vago. Claro. Usted le decía, mira, el rincón del vago. El rincón del vago, usted le decía a la profesora, busque, haga una interpretación, un análisis de la mañosa del profesor Juan Bosch, y él iba al rincón del vago, el rincón del vago le bajaba 4 parrafitos, y él ese era el resumen, pero él no leyó el libro, ¿verdad? Él se autoengañó con buscarlo y el profesor sabía que fue al rincón del vago. Entonces, ahora, en la inteligencia artificial, para las personas que están solas, oye el confort de la inteligencia artificial, para las personas que están solas, le están vendiendo a través de la inteligencia artificial una pequeña ecograma que usted puede, le proyecta una figura de una persona y usted puede hablar con alguien, interactuar y hablar para no estar solo. Pero también lo están haciendo la inteligencia artificial a nivel de los desahogos sexuales con las muñecas, que ya tienen todo el componente sexual para usted tener una relación y no tener relación con una persona. Entonces, esa forma de facilitarle en la cultura de lo desechable, en la cultura del nada para siempre, en la cultura de que todo tiene caducidad, en la cultura de la destitución y esa facilidad del confort. Esa facilidad del confort de la inteligencia artificial es lo que está haciendo que las personas vayan perdiendo las habilidades, la destreza, las conexiones neuronales, la capacidad de análisis, la capacidad de reflexión y sobre todo que el ser humano entienda sobre la interacción de la neuroplasticidad cerebral, de las nuevas conexiones cerebrales y de la capacidad para analizar el contexto psicosocial, sociocultural donde la persona vive. No crean en que todo es esa inteligencia artificial. En eso es que quiero insistir. Bueno, como pensaba Yanesi, realmente el tema es una advertencia. Es una advertencia del peligro que esto puede implicar. ¿Hay alguna parte salvable, positiva, que puedan utilizar incluso los profesionales de la salud mental? Estoy hablando obviamente de estas herramientas. Bueno, mira, la inteligencia artificial llegó, es importante, va a seguir facilitando al ser humano mucho y a la sociedad y al mundo. Y la tecnología es algo muy significativo en la ciencia y va a ayudar mucho a la ciencia y está ayudando la inteligencia artificial a la ciencia. Lo que estoy insistiendo es que la inteligencia artificial tiene esas 3 trampas. No tiene resaca moral, no tiene capacidad de indignarse, no tiene empatía emocional. Entonces, sí tiene algunos recursos psicológicos importantes. Por ejemplo, usted busca todas las escalas de ansiedad, de depresión, las escalas psicosociales, y las tiene la inteligencia artificial. Y usted aprende a llenarlas. Y le da una aproximación a través de las escalas, de decirle usted tiene indicadores de ítems, de trastorno de ansiedad, de depresión leve,
por ejemplo, el ítem para el alcoholismo, para la ludopatía, para enfermedades. Y le dice qué hacer, pero también le aconseja cómo ir al profesional de la salud mental. Entonces, tiene facilidades importantes. Lo que usted, desde el punto de vista de la salud mental, es no querer hacer diagnóstico, buscar tratamiento y sobre todo, no tome decisiones en su vida a través de una información de la inteligencia artificial. Doctora, es tan grave, yo estoy viendo acá y se lo mostraba Federico, que en algunas versiones ya de WhatsApp, cuando usted coloca la función de búsqueda para buscar algún contacto, usted le da buscar y le dice, ahora es preguntar a Meta AI, o sea, Meta de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, antes de yo colocar, por ejemplo, el nombre de Héctor, si yo quisiera colocar Héctor, me aparecen un listado de opciones, o sea, que me inducen a lo que está comentando el doctor. Por ejemplo, el primero, necesito un consejo sobre relaciones. Correcto. Quiero organizar algo, quiero escribir un mensaje, necesito un consejo profesional, necesito ayuda para buscar trabajo, necesito un consejo sobre crianza. Todo esto son opciones automáticas que ya te da la inteligencia artificial en tu propio WhatsApp sin tú haberle dicho absolutamente nada. Entonces, además de lo que comenta el doctor, está permanentemente induciéndole a la gente que tiene soluciones para sus problemas. Y eso, por supuesto, genera una situación en la que mucha gente se pierde, como dice pregúntame, el doctor. consúltame. Dice, lo consulta una vez. Ah, mira, tú me estás preguntando. Sí, claro que yo necesito un consejo. ¿Cómo no? Además, esta rapidez. El doctor, yo tengo que llamar, tengo que hacer la cita, tengo que ir allá, tengo que pagar la consulta, tengo que hacerle seguimiento porque después me van a llamar. Esto no tiene cara, esto no tiene rostro, pero así también piense usted que sus datos quedan totalmente expuestos. Tenemos números en pantalla para que la gente también se comunique con nosotros si quiere hacerle alguna pregunta al doctor José Miguel Gómez. Aproveche, no le pregunte a ChatGPT, pregúntele al doctor Gómez. Por aquí, ahí están los números. 809-683-8785, 809-683-8786, 809-683-8795 y 809-683-8796. Ahí las líneas abiertas para que usted nos haga sus preguntas. Bueno, ya ustedes como profesionales de la salud en República Dominicana han hablado sobre este tema, han interactuado, pero vámonos, como diríamos los abogados, a la experiencia comparada. ¿Cuáles son las datas o qué papers se están haciendo o qué se está hablando a nivel mundial en sociedades del primer mundo donde hay más conectividad y se supone que este fenómeno tiene que estar haciéndose de mayor medida? Mira, en el último Congreso de Patología Dual se habló de este tema. En Europa, por ejemplo, España, que es el país de la Unión Europea que tiene más consumo de ansiolíticos, cómo las personas llenan escalas de ansiedad a través del ChatGPT, hacen diagnóstico de ataque de pánico, de trastorno de ansiedad y tienden a buscar quién le pueda medicar. Y sobre todo automedicarse con medicamentos que no están controlados y se automedican hasta con antialérgicos. Eso es peligroso porque la comorbilidad que tienen las enfermedades psiquiátricas, que tienen que ver con tiroides, que tienen que ver con el estómago, que tienen que ver con el cerebro, es decir, eso que clínicamente hace de diagnóstico diferencial un profesional de la salud, el ChatGPT tiene esas limitaciones. Entonces, las personas que están buscando estos diagnósticos fáciles, rápidos, ligeros, que le digan qué hacer, están tomando esas decisiones. Y en términos de salud mental, no es bueno que hagan ese tipo de consejería. Sobre todo, que usted lo consulte no es malo, pero que usted tome decisiones con su salud, bajo su responsabilidad, sin ir a la asistencia médica, psicológica, está cometiendo una imprudencia. Y eso es lo que se está discutiendo
a nivel mundial y también a nivel de Santo Domingo con lo que tiene que ver con la salud mental. Aquí tenemos llamada. Buenos días. Adelante, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Adelante. Francisco González, Santo Domingo Este. Gracias, Francisco. Quería preguntarle al doctor, la diferencia entre un psiquiatra y la inteligencia artificial, obviamente entiendo yo que es la comodidad que tienes de hacerlo desde el hogar. ¿Qué le invita a usted a las personas a hacer para que les sea más fácil quizás ir a consulta? Porque no es lo mismo tomar el teléfono y poder hablar, a acercarse a una profesional y contar un tema. Sigue siendo difícil. ¿Qué les recomienda a usted a ese tipo de personas? Muchas gracias y excelente programa. Saludos a todos. Gracias, Francisco. Muchas gracias a usted por su comentario inteligente. La diferencia importante entre ese profesional de la salud y el ChatGPT, la inteligencia artificial. La consulta médica es un acto de confidencialidad. Es un acto privado donde la información es respetada, es garantizada los derechos. Cuando usted sube una información, le pide una información a ChatGPT, esa data está general y de lo que usted sube y conversa con amigos y de lo que usted le da la información es que el ChatGPT le va a contestar a usted a partir de esa data. Entonces, usted puede sí consultar con ChatGPT, pero con el profesional de la salud tiene que irlo a visitar o tiene que llamarlo por teléfono. Ahora, el profesional de la salud no puede por WhatsApp, por las redes, dar recomendaciones y dar informaciones. Se está hablando incluso de profesionales de la salud que están sometidos porque le sugirieron a pacientes tratamientos y medicamentos a través de un WhatsApp. Y resulta que las cosas no salieron como la mejor forma de ser. Eso es peligroso. Hay que mantener las consultas personalizadas. Eso es lo que estoy recomendando. Doctor, con relación... hay otra llamada primero. Vamos, buenos días. Mi nombre es Florecita. Buenas. Yo quiero preguntarle al doctor, porque yo tengo una inquietud. Doctor, yo pienso que la mayoría de las personas que tienen problemas en la mente es porque tienen la mente vaga, sin hacer nada en la vida, porque yo he pasado por muchas tribulaciones, pero ninguna me han enfermado, aunque yo me quedé en la casa, trancada. Primero busqué, allí se me suicidó una persona y yo la encontré. Y eso fue terrible para mí. Pero yo soy cristiana, cogí la iglesia, la Biblia, predicar de casa en casa, hacer trabajitos y cositas que no me dejaran pensar en eso. Lo primero que querían los hijos míos era que me fuera de la casa por eso. Pero yo le dije que no, que tenía que enfrentar eso. Usted me dirá si estoy equivocada o no. Mira qué interesante que a su edad usted tenga un espíritu de voluntariado. En el mundo lo que se está combatiendo es la soledad y los países nórdicos, los países que tienen desarrollo y que tienen el concepto de felicidad, lo que le estimulan a la persona es tener espíritu voluntariado, que practiquen el altruismo, la solidaridad con las demás personas. Entonces, eso es muy importante. Cuando usted sale a predicar y usted conversa con la persona y usted se pone en contacto con la comunidad y usted habla, usted camina, usted interacciona con la cultura, con la sociedad y eso le conecta más su cerebro. Así que puede mantenerse dentro de esos vínculos sociales, comunitarios, sentido de utilidad,
propósito de vida, eso es importante. Sígalo haciendo. Gracias, doctor. Siempre es justo tenerlo por aquí en Despierta. La gente agradece su presencia y nosotros también. Muchas gracias. Federico ya le va a decir una cosa, pero fuera del aire. Los libros, doctor. No, en el aire le voy a decir que los libros del doctor están en la plataforma de Amazon. Los 2 libros del doctor que están disponibles en Kindle. El tercero ya está cargado. Estamos trabajando en eso. Bueno, pues hay 2, porque en el tercero se está trabajando. Pero esos 2 están disponibles sobre Balaguer y Trujillo para que aprendamos un poco. Ahí está, no deje de buscarlo. Gracias, doctor. Gracias. Feliz viernes. Feliz fin de semana. Viernes, Inshallah. 8:44 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Ya muchos niños están en las aulas. Ya algunos colegios empezaron sus actividades y para la semana que viene está previsto que arranque oficialmente el año escolar. Ese es, por decirlo de alguna manera, el tema del día. Sin embargo, la educación es una materia recurrente en nuestro programa Despierta con CDN, es una preocupación para todos y qué bueno que tenemos a Ernesto Díaz La Guardia, es director ejecutivo del Instituto 512. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Qué bueno tenerte acá en el programa. Un placer estar aquí con ustedes en la mañana de hoy y bueno, nada, para conversar de los temas que nos ocupan. Realmente tenemos muchos retos. Empezamos un año escolar 2025-2026 el próximo lunes y eso es una realidad que convoca a todo el país y bueno, a todos los actores que estamos siendo parte de la vida nacional. Desde el instituto, ¿cuál es el balance que ustedes están haciendo? Sé que puede ser una pregunta que puede resultar muy amplia y que puede tomarnos 20 minutos, pero tratemos de ponderar cuáles son quizás las principales inquietudes y las principales oportunidades de mejora. Yo creo que como país tenemos que mirar la educación los últimos 20, 30 años y lo que ha pasado, ¿verdad? En mi caso particular, vengo de Cuba, llevo ya 29 años aquí, en el sector de educación 27 años, y he visto cómo se ha desarrollado la educación a lo largo del tiempo, tanto sector público como sector privado. Y no solo aquí en el país, a nivel de la región, a nivel del mundo, y uno ve los claros oscuros que existen. ¿Ya? Hay temas recurrentes que sabemos han salido en estos días también, con el tema de la preparación, que está listo, que no está listo, materiales, centros, docentes. Entonces uno sabe que hay muchos retos en ese sentido. Acá la cuestión es, con todo eso, tenemos que trabajar y tenemos que echar hacia adelante, porque todos somos resultados de la educación que hemos recibido. Y ahí es importante que estemos muy claros en lo que decimos cuando estamos, ¿verdad? Es muy fácil o parte de la conversación de criticar lo que no está funcionando, pero también mirar qué cosas puede que estén haciéndose, esfuerzos mayores. No es poco cuando hablas de 2.6 millones de estudiantes que van a las aulas, de más de 140.000, 150.000 docentes en todo el país y todo lo que representa el país. Dice, es mucho trabajo y hay esfuerzos muy interesantes que se están haciendo. Y es lamentable en ocasiones que los esfuerzos que se hacen, el trabajo que se hace para organizar, para planificar, para adecuar los espacios, para preparar y acoger a los estudiantes el primer día, no se muestre lo suficiente. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente también. Mostrar, cuando muestras solo la oscuridad y no muestras la luz, tú dices, bueno, no estás haciendo balance, estás mostrando nada más una parte de la situación, ¿no? Y no necesariamente la mayor parte. Claro, claro. ¿Cuál es el rol del instituto y cómo lo canalizan? Porque tengo entendido que ustedes trabajan directamente con el magisterio, con los docentes. Entonces, también el Ministerio de Educación tiene su propia entidad que trabaja en base también a esa meta de mejorar la formación de los docentes. ¿Ustedes trabajan en conjunto con el ministerio o es una labor aparte? ¿Cuál es el rol que juegan en el sistema educativo? Bueno, en primer lugar, el Instituto 512 somos una institución creada hace 6 años por Inicia Educación, ¿verdad? Para trabajar todo lo que tiene que ver con la transformación de la educación, tanto en República Dominicana como en la región norte de Latinoamérica. Y trabajamos directamente en la formación de docentes y de directivos escolares buscando eso,
cómo podemos ir mejorando los indicadores de eficiencia interna, cómo podemos ir mejorando los resultados de aprendizaje a lo largo del tiempo. Ya eso es a lo que nos dedicamos. Somos un equipo ahora mismo de 22 personas talentosas, muy comprometidas con la educación, que vienen de distintos sectores y experiencias, y estamos trabajando a mano con el ministerio, pero con otros actores de la sociedad civil, del sector privado, para contribuir a que esto cambie y que mejore, que es lo que al final todos queremos, creo, ¿no? Usualmente vemos las críticas al sistema de educación de la perspectiva de lo material y de unos indicadores duros, sobre todo después de la implementación del 4%. Pero ustedes que trabajan con el tema del fortalecimiento de la capacidad del profesorado, le pregunto, y habló de un número, 140.000 profesores, si pudiéramos en retrospectiva analizar el proceso de formación, de capacitación, la evolución del cuerpo profesoral, ¿se correlaciona, por ejemplo, con indicadores negativos como los resultados de los estudiantes o la construcción de aulas, o ciertamente ha habido una mejora? Desde el año, gracias por eso, desde el año 2007, 2008, algún informe establecía esto de qué han hecho los sistemas educativos para mejorar. Y cuando se miraba lo que habían hecho, uno de los factores que quedaban como más importantes, si no el más importante, era la calidad de los docentes. Entonces, eso puso o ha puesto en el tiempo una atención muy importante en que si tú quieres que haya una educación de calidad, tú tienes que tener docentes bien formados, docentes que sean profesionales, que cada vez más desarrollen capacidades. Entonces, es un esfuerzo que hay que estar haciendo. No es una sola iniciativa que ayuda a resolverlo. Hay distintos programas en el país, sabemos que se ha ido trabajando y mejorando todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio y de identificar las oportunidades, las necesidades y atenderlas. Ya después viene un tema y es cómo esa formación se va reflejando en aula. Y ahí hay que empezar a hacer seguimiento, a hacer veeduría para ver qué tanto con esa formación y lo que estamos invirtiendo en formación y el acompañamiento que se hace se traduce en el día a día, en el desempeño no solo de los docentes, sino de sus estudiantes, que ahí es donde está lo que queremos. Al final del día tú dices, bueno, gastamos tantos millones en formación profesional de los docentes. ¿Eso se ha traducido en aprendizaje en los estudiantes? En algunos lugares sí, en muchos lugares sí, en otros lugares no. Hay estudiantes que han avanzado gracias a eso, hay estudiantes que todavía están en rezago, hay profesores que están haciendo muchos esfuerzos. Hay que reconocer también, por ejemplo, los programas de excelencia docente para la carrera de educación. Cómo esa transformación que se ha dado ahí ha contribuido a tener mejores egresados en las aulas hoy día. Que no lo veamos, la educación es una carrera que toma tiempo. Son 13 años la educación preuniversitaria y toma tiempo ver los resultados. Ahora, uno dice, en el día a día, ¿cómo están estos docentes? Si uno mira a los docentes hace 20 años, 25 años, los docentes hoy día, dice, hay muchos retos, no solo de tema de formación, tema de motivación, tema de las condiciones en que trabajan. Estar en un aula en República Dominicana, en un espacio con 20, con 25, con 30, incluso con 40 niños, en condiciones a veces no deseadas, el calor, la falta de electricidad y demás. Todos los días durante 200 días al año, dice, no es poca cosa. Y lo sabemos nosotros que no necesariamente estamos en un aula, que todos los días tenemos que levantarnos, desplazarnos, vivir con las realidades que vivimos en República Dominicana, en el mundo que nos circunda. Y dice, eso lo vive también un docente. Entonces creo que son muchos factores que hay que considerar, pero sí hemos avanzado como país en términos de la formación y se están haciendo esfuerzos importantes y hay que continuar haciendo y apoyando todas esas iniciativas. Ahora, hay que poner vigilancia para mirar cómo se está traduciendo la formación docente en mejora real en la educación en los niños. Nos quedan solamente 2 minutos y contigo vamos a despedir el programa, se nos fue el tiempo, es un tema súper importante. Estamos enfrentando los primeros días
de los niños, padres realmente que tienen comprometido su presupuesto familiar, padres que además atienden a una dinámica laboral exigente y que ahora se suma el nerviosismo propio de la fecha, ¿no? Algo bastante normal y hasta bonito si uno lo ve de esa manera. Es muy emocionante ver a los niños correr a sus aulas, encontrarse con sus amigos. ¿Cuál es la ponderación que ustedes hacen de estos primeros días de clase y cuál es el llamado, Ernesto? Es fundamental. Mira, nosotros todos los días enviamos a la comunidad que llamamos Comunidad 512, más de 36.000 personas profesionales de la educación que reciben lo que llamamos los TIP 512. Son recomendaciones que hacemos de lunes a viernes. Ya esta semana acabamos de completar un hito que es los 512 TIP de la segunda edición. Claro, es Instituto 512 y cada 512 TIP pues hacemos una publicación. Bueno, en el día de hoy, la publicación termina diciéndonos eso, la importancia que tiene ese primer día. Va más allá de un tema de gestión, es asegurar un tema que es el derecho a la educación del niño o la niña. El tú saber que te están esperando, que te van a recibir. Tú ves esos niños que llegan por primera vez a una escuela y saber que esto es algo nuevo y yo soy acogido. Eso hace la diferencia y eso marca el ritmo. Eso manda un mensaje poderoso. En el tip dice, yo soy de aquí, yo pertenezco a este lugar, me estaban esperando. Cuando nosotros pensemos en eso como sociedad, la importancia de saberse acogido, de que me están esperando, de que me abren las puertas, las condiciones que sean, pero tú haces una fiesta para celebrar la vida, pues la fiesta del aprendizaje hay que celebrarla y el primer día es muy importante, porque además te permite saber en qué condición llegan los niños, cuál es su situación y aquellos que no llegan, el compromiso que tenemos que hacer para ir a buscarlos donde quiera que estén. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Ernesto Díaz es director ejecutivo del Instituto 512 y te agradecemos que nos hayas acompañado. Feliz fin de semana. Gracias. Y a las clases, ¿no? A las clases todos los niñitos. El próximo lunes no Desde el primer día. esperen. Arreglen todo el fin de semana para que el lunes nada más usted se pare temprano y lleve a su muchacho o a su muchacha a celebrar de la educación. Ernesto, gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Federico, feliz fin de semana. Ya empezó ayer. Bye.